Saludos amigos de Comentando la Actualidad, gracias por seguir con nosotros. Tema político, porque siempre hemos dicho que la llegada al poder de algunas figuras en los países nuestros, como por ejemplo el caso Trujillo en la República Dominicana, Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela y muchísimos otros gobernantes con los que mucha gente no estuvo de acuerdo con su ideología. Eran los años de la ideología política, ya eso hoy es historia, eso no existe. Pero siempre le dije a papá que Trujillo era una necesidad prácticamente cuando llegó al poder. ¿Por qué? O sea, se imponía que alguien surgiera dispuesto a terminar con el caos, el desorden que imperaba en la República Dominicana, donde cualquier persona decía vamos a derrocar al gobierno que había elegido el pueblo y sencillamente nada más tenían que reunirse 3 personas y derrocaban el gobierno inmediatamente. Pues eso fue convirtiendo a la nación en un caos que sencillamente ameritaba, necesitaba, demandaba de una persona que dijera no, esto hay que detenerlo. El tema de Trujillo fue que se pasó de dictador porque cometió crímenes y sometió al país a una situación de terror político que y eso sí que no, nadie lo podría aplaudir. Pero yo dije muchas veces que él podía incluso hasta justificarse como el dictador que fue. Porque les reitero, era un desorden lo que imperaba en la República Dominicana en ese momento. ¿Por qué decimos esto? Miren, si ustedes ven cómo estuvo Colombia ayer, cómo está México hoy, cómo estuvo El Salvador hasta recientemente, cómo está el Ecuador hoy día. Señores, eso lo está patrocinando, eso lo está generando la corrupción política y nada más. Porque un sector ha entendido que la actividad política es la mejor empresa para ellos enriquecerse, empobreciendo a los pueblos. Entonces, es una autoridad que incluso, y no me refiero solo a los que gobiernan o a los que están en cargos electivos, sino la clase política como tal perdió la autoridad moral para cuestionar las acciones o andanzas de los criminales, de los delincuentes, de los narcotraficantes y en fin. Entonces, esta gente lo que hace es que se organiza y comienza a controlar el Estado y ya ustedes ven cómo están terminando estas naciones por ahí. República Dominicana no ha llegado ahí todavía, pero está bastante cerca. ¿Por qué? Miren esto. Allí hay más de 40 partidos que participan en un proceso electoral. Partidos, óigase bien, que tienen décadas en ese negocio político. Y nunca, oiga bien, suben en las encuestas. Pero permanecen ahí porque tienen unos juegos para aliarse siempre al que está en el gobierno. Y ellos son partidos de oposición, pero nunca están en la oposición. Díganme ustedes, si solo eso no va sentando las bases para un desorden en la sociedad. ¿Por qué? Porque esta gente no se alía al partido que está gobernando de forma ideológica. Yo estoy aquí porque somos de la misma ideología, porque ya eso ni existe. No, lo que van es a drenar los recursos del Estado, a repartirse el dinero del Estado. O sea, la clase política del gobierno y de la oposición
promueven la corrupción, porque eso es corrupción, porque el Estado, quienes están administrando el Estado, se aprovechan de la debilidad de estas personas y así es más fácil, porque nada más tiene que coger dinero que no es suyo para comprar a esos mercenarios de la actividad política. Y ustedes tienen un caso ahí patético que le podemos poner nosotros. ¿En qué pueden coincidir, por ejemplo, el amigo Guillermo Moreno y Alianza País con el PRM? ¿En qué? Todo el que conoce a Guillermo Moreno los indica como un hombre de principio, de valores democráticos y preocupado por la corrupción, porque ese ha sido siempre su discurso. Hoy está aliado al partido de gobierno, candidato a senador por el Distrito Nacional, por el partido de gobierno, aunque no coincidan en nada, pero él está aliado a ellos. Los principios, muy bien, gracias. Entonces, fíjense hacia dónde nos va llevando esto. Estamos casi dándole la razón a que aparezca otra figura que entienda que esto debe detenerse, que eso hay que detenerlo como tuvo que hacer Trujillo en la década de los 30, cuando llegó al poder, a inicio. Entonces, miren esto, miren en el desorden que va cayendo el país. Hemos hablado ya muchas veces de que carteles mexicanos se han aposentado en Santiago, no desde ahora, hace muchos años que operan allí y eso lo sabe todo el mundo, toda la clase política y empresarial lo saben, ellos saben todo eso. Pues miren, yo no sé si ustedes recuerdan la muerte de Ana Francisca Gómez, una ciudadana que en el Ensanche Libertad, en la rotonda del Ensanche Libertad, la ametrallaron, le dieron muchísimos tiros, unos gatilleros. Crimen organizado, porque se dice que fue un envío de drogas que falló por Punta Cana y ella era la que estaba a cargo de ese envío. La ejecutaron. Pero miren esto. Ustedes vieron que ya hemos hablado de esto, cómo a 3 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas los ejecutó la Dirección de Crímenes y Delitos de la Policía, de la DICRIM. Como oficiales de la DICRIM ametrallaron, ejecutaron a 3 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 2 oficiales de la Armada y un civil que prestaba servicio para esa institución antinarcótico. Esas personas fueron ejecutadas en el 12 de Jaina el pasado 29 de diciembre. Eran 3 delincuentes que abandonaron su función de perseguir el narcotráfico para darle tumbes a los carteles de drogas, según las versiones que circulan. Pero quienes lo matan a ellos no son menos delincuentes, son criminales también, que están al servicio del narcotráfico. Oigan esto, ese desorden lo va creando la actividad política, donde como lo que importa es tener dinero, pues ya allí no hay mucha autoridad moral para reclamarle a nadie. De tanto así que este es el momento que todavía ninguna autoridad de ningún lado ha salido a referirse a eso. Pero el día 10 de enero, en Nagua ametrallaron 3 jóvenes también en una jipeta que tiene toda la etiqueta del crimen organizado. De los 3 que estaban en la jipeta dicen que uno todavía está con vida. Pero oigan esto, con 9 disparos. Ese mismo día, en el Ensanche Isabelita, ejecutaron a 2 jóvenes.
uno que había llegado de España y otro que compartía con él, y su esposa, que dicen que está viva también, con muchísimos tiros encima, porque la idea era no dejar a nadie vivo. Oigan este historial, ¿eh? Pero ustedes recordarán también que hace ya un tiempo mataron en Santiago también a Luis Alfredo Rivas. Incluso lo mataron por ahí, por los predios donde mataron a Ana Francisca. Lo ejecutaron. Este señor estaba involucrado en el caso de David Ortiz, que ustedes recuerdan. Pero, ¿qué resulta? Recientemente la policía encontró, el día 10 de enero, encontró muerto también a Víctor Hugo Gómez, que se decía era el actor intelectual del ataque en el que salió gravemente herido el beisbolista David Ortiz. Oigan bien, estos hechos nos recuerdan a nosotros los asesinatos, cuando asesinaron al banquero Héctor Méndez. Oigan, que a todas esas personas que participaron en ese hecho, lo fueron eliminando uno por uno, desde las cárceles incluso. No era que andaban sueltos, no. Estaban en las cárceles y uno a uno lo fueron eliminando. Parece que con el caso David Ortiz vamos por la misma dirección. Eliminando a estas personas para que no hablen, porque el problema es silenciar. Y mientras todo esto pasa, ninguna autoridad explica nada y nadie dice nada, porque la gente del gobierno están en reelección presidencial y ahí no hay funcionarios para explicar nada y decirle nada a la sociedad. O sea, el Estado está a merced de los gatilleros y el crimen organizado. Sencillamente, el país está dejado a su suerte y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Ustedes vieron un hecho al que tuvo que referirse el propio presidente Luis Abinader, de un niño que muere de una forma cruel, que yo incluso digo que los inculpados por este hecho, más que llevarlo a la cárcel, aunque yo estoy voceando en el desierto, a los Fray Antón de Montesinos, esas personas deberían ser sometidas a un proceso psiquiátrico, porque eso no me pueden decir a mí que alguien en su sano juicio puede cometer un hecho así. Pero mientras tanto, el presidente está mandando una ley al Congreso para la seguridad nacional, que dicen algunos diputados que es para convertir al ciudadano en caliés. Incluso llega más lejos algunos cuando dicen que con esta ley se busca que se le rinda culto a la personalidad. Que esto sí es peligroso, porque eso fue lo que llevó a Trujillo a convertirse en lo que se convirtió. Un despiadado criminal, porque cuando estos presidentes tienen una ley para aplicarla, ellos no tienen en cuenta nada, derechos, ni valores, ni nada. Sencillamente ejercen y lo aplican. Y finalmente, yo escuché a esta muchacha que mató el ciudadano asiático allá en República Dominicana. Ellos dicen que era un chino, pero uno no sabe si será un chino o un asiático. El caso es que esa muchacha hizo una travesía larguísima para llegar a España. Allí le está suplicando, bañada en llanto, de que se le acoja como exiliada allí, porque ella tiene miedo regresar a la República Dominicana, donde una supuesta mafia china podría eliminarla. Bueno, ella sabrá. Yo dudo que España encuentre motivos para acoger su petición, pero ella sabrá por qué lo dice. Porque es que no hay autoridad. Porque si ustedes ven que están ejecutando a todas estas personas en las calles, es precisamente porque no hay autoridad y tampoco hay justicia.
pero yo espero estar de nuevo con ustedes en un comentario de actualidad. Gracias por seguirme en las redes sociales.